Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola ¿Me escuchas Martín, ¿me bien? escuchás? Yo perfecto, Perfecto. ¿vos me ¿Vos? escuchás a mí? Buenísimo. Súper, súper. Y Bueno, mejorable. bárbaro, Acá ya porque están si no voy entrando a... todos los amigos. Sí, 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 veo. No, porque si Sí. no voy a buscar Acá está los auriculares. auricular. No, perfecto. Ok. Perfecto. Ahí saludos a Gabriel Gazabe, que está acá, a Silvia, que nos ve desde Bolivia, entre Oh, otros. Así que bueno, estamos esperando para cumplir con la hora, pero si quieren podemos ir empezando, ya que somos unos cuantos. Un abrazo a todos los que saludan. Eh, bueno, yo te doy la bienvenida, Caro querida, una gran amiga. Junto con Gabriel Gazabe, que está aquí presente, hemos compartido momentos increíbles académicos en Rosario, por ejemplo, debatiendo las ideas. es Y verdad. hoy vamos a escuchar, a tener el gusto de compartir, de escuchar tu visión respecto de un tema muy interesante que es leyes de emergencia o el femicidio de la Constitución Nacional, que ahí me genera muchos interrogantes, ¿no? El femicidio de la Constitución Nacional es muy interesante, ¿no? Y quería presentar, Sí, docente en la UBA, columnista de Atlas, entre otras actividades, para poner una síntesis, ¿no? Así que bueno, quiero darte la palabra, invitarte a charlar y invitamos a la gente aquí presente que vaya comentando, preguntando, así vamos, cada uno tiene su visión. bueno, fantástico. Bueno, Martín, antes que nada, muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación y a vos particularmente, en lo personal, somos inmensos amigos de hace muchos años, así que muy agradecida, por supuesto, a todas las personas que están participando también, inclusive de tan lejos. El título que cuando vos me invitaste se me ocurrió esto del femicidio de la Constitución Nacional. Fue una suerte de un giro retórico que intentó ser sarcástico, en Sí, atención a esta movida que hay en cuanto al femicidio y a la identificación de la violencia, en particular con un género, que en este caso es el de las mujeres, descuidando tal vez un poco el problema que significa la violencia en sí, como concepto, como violencia, independientemente de quién sea la víctima, ¿no? Pero bueno, dado que es la Constitución Nacional, en mi interpretación de las cosas, la batería de regulaciones que se vienen imponiendo en estos cortos 3 meses, 5 meses ahora, pero empezaron muy temprano las regulaciones del gobierno kirchnerista, se me ocurrió hacer un poco este juego retórico de decir, bueno, siguen masacrando a la Constitución Nacional, aunque en realidad yo te debería decir que no es a la Constitución Nacional vigente en sí a quien están masacrando, sino que es al espíritu constitucional que nos formó a nosotros como nación en 1853. La Constitución Nacional vigente, la Constitución Nacional del 94, admite y prevé en el artículo 99, inciso 2, la posibilidad, le da la facultad al Poder Ejecutivo de hacer todo lo que está haciendo. Con lo cual, en realidad, el femicidio es al espíritu de la Constitución del 53, al espíritu de las ideas que nosotros tomamos y adoptamos cuando nacimos como país, porque la Constitución es nuestra partida de nacimiento como República Argentina. Ese espíritu claro. es el que está masacrado. Así que esa pequeña aclaración en cuanto al título se me ocurrió ponerle a la charla. No, buenísimo, ¿no? Y no, yo me quedé pensando porque vi femicidio, constitución, dije la constitución es mujer, eh, fue un muy buen título porque genera muchos interrogantes. Y te referís a las leyes de emergencia. ¿Y Sí, cómo ves esto, el vínculo entre leyes de emergencia y este femicidio? femicidio. Bueno, es el arma, es smoking gun, ¿no es cierto? La regulación de la emergencia Ya, es el arma que se utiliza a los fines precisamente de acribillar, de terminar de masacrar a estos principios originariamente fundacionales, ¿no? Pero si vos me permitís, yo lamentablemente no tengo bien clara nuestra audiencia, así que aclaro y pido disculpas a los colegas que estén participando, a los abogados que estén mirando, que estén participando con nosotros, porque tal vez esta pueda ser una
un concepto muy básico, muy elemental que aprendemos en los primeros años de la carrera, pero bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción al tema para todas aquellas personas que no sean abogados o que no hayan tenido el contacto directo con el tema como tuvimos los abogados desde muy jóvenes cuando empezamos, ¿no? Entonces, el régimen de la emergencia, para entender el régimen de la emergencia, quisiera hacer una referencia muy breve a la estructura de la Constitución Nacional. La Constitución mantiene una parte dogmática y una parte programática. Es en la parte dogmática, en los primeros 19 artículos de la Constitución, donde están garantizados todas nuestras libertades individuales, el derecho a la propiedad privada y en el artículo 18 el Estado de Derecho o debido proceso y defensa, el principio de debido proceso y defensa en juicio, que es lo que nos garantiza básicamente nuestra libertad personal. El artículo 18 lo que hace es reservarnos y guardarnos de la posibilidad de que alguien que no sea un juez legitimado para hacerlo nos prive de nuestra libertad física, ¿okay? O sea que esos son los tres grandes los tres grandes grupos de libertades previstos en esta parte dogmática. Después en la programática está la organización del Estado con los distintos poderes del Estado. Ahora, dentro de lo que es la parte dogmática, la Constitución nos garantiza a nosotros todas las libertades individuales previstas especialmente en el 14 y en la propiedad privada en el 17, pero a su vez nos limita, o mejor dicho, limita ese ejercicio al cumplimiento de las leyes que regulen esos ejercicios. O sea que todos esos ejercicios, todos esos derechos están garantizados, pero tiene que existir una ley que regule el ejercicio de esos derechos. Hasta ahí venimos genial, después nos enseña cómo hacer para regular esos derechos y la regulación viene del poder legislativo. Entonces, las leyes que surjan del poder legislativo y que sean restrictivas de nuestras libertades tienen que sujetarse a las previsiones de la Constitución Nacional. Es decir, que pueden regular el ejercicio de los derechos, pero esa regulación no puede consistir en una eliminación de los derechos. O sea, tiene que haber un juego de balance y de equilibrio entre la regulación del derecho y la tutela y la garantía de ese resguardo a las libertades, ¿ok? A partir de ahí, siendo entonces el poder legislativo el encargado de marcarle el límite al ejercicio, darle un marco al ejercicio de esos derechos, también admite que el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial, a través de las acordadas de la Corte, tengan una función legislativa, ¿ok? O sea, pueden, y de hecho lo hacen, regular sus propias esferas, sus propias facultades. Ahora, lo que sucedió fue que desde los inicios de la Constitución del 53, este ejercicio de las libertades iba siendo ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos. Y esos fallos dieron origen a lo que se conoció después como el poder de policía restringido, es decir, que el Estado Nacional puede restringirnos en tanto y en cuanto se procure el bienestar general y no haya una violación a la moral y a las buenas costumbres. O sea que era un Estado muy chico, muy sujeto a su funcionamiento, muy sujeto a su función de contralor y de árbitro entre los particulares. El Estado a lo que se dedicaba era a controlar y a garantizar que los particulares nos pusiéramos de acuerdo y si alguno de nosotros incumplía, el Estado lo que hacía era garantizar el cumplimiento de nuestras relaciones contractuales, de nuestra relación en sociedad. Y se admitía, o en términos generales, se admite lo que en economía se dice la provisión de bienes públicos en términos económicos, que son básicamente seguridad y defensa nacional. Hasta ahí llegaba el rol del Estado.
pero a partir de tan temprano, lamentablemente, como 1922, con un fallo muy famoso, que es el de Ercolano con Lanteri del Renshaw, se empieza a originar toda una tendencia jurisprudencial. Por eso el régimen de emergencia es de creación pretoriana, es decir, surge del nacional. Se empieza a convalidar una función o una tarea del Estado mucho más amplia, mucho más extensa que esta particularmente sujeta a la condición de árbitro del Estado. No sé si se... Ahí está, sí. Ah, ok. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí la jurisprudencia empieza, a través de la Corte Suprema de Justicia, se empieza a generar lo que después se conoció como un estado de policía, un estado con poder de policía amplio, no solamente ya regulado, sujeto a esta condición que dijimos antes, sino un poder de policía amplio, es decir, los derechos individuales no pueden ser tutelados de manera aislada o sin considerar a los derechos sociales o al bienestar general. Entonces, desde ahí es la Corte Suprema de Justicia, en realidad, la que inicia todo este derrotero que después se conoce con el nombre de régimen de la emergencia o estado de excepción constitucional, que hoy en día tiene un amparo estrictamente constitucional, ahora sí, a partir de la Constitución del 94, que es el que le da el marco jurídico para la concreción de esta situación tan lamentable para quienes adherimos a a las ideas de la libertad, que es el estado de bienestar. No sé si está más o menos, se entiende. Perfecto. Sí, clarísimo. Y te consulto en términos desde un no abogado, ¿no? Y para el público no abogado, ¿vos ves que en la actualidad, por ejemplo, la Constitución tiene algún tipo de vigencia en términos de limitar los abusos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, o del Legislativo sobre las libertades individuales? ¿La justicia ayuda, es cómplice? ¿Cómo lo ves? No, a ver, esta es mi opinión personal, ¿ok? O sea, no sé si hay algún colega escuchando que piense lo contrario, pero en mi opinión particular, en la Constitución vigente, no solamente no tenemos esas herramientas que nos podrían blindar de un ejercicio abusivo, especialmente del Poder Ejecutivo, sino que además de la Constitución del 94, cuando al principio teníamos un poder de policía restringido, después pasamos a tener un poder de policía amplio. En la Constitución del 49, con la modificación de la Constitución del 49 y la restauración posterior de la Constitución del 53, se retuvo y se mantuvo en la Constitución vigente el artículo 14 bis de la Constitución, que es el que otorga unos derechos y garantías sociales, ya en términos de tutela a derechos y a conceptos que olvidan al individuo y velan por el grupo, velan por el criterio social. Pero de ahí, inclusive, ya seguimos a las de tercera generación, o sea, ya pasamos esa etapa, ojalá nos hubiéramos quedado ahí, pero ya pasamos a esa etapa y nos vamos a la inclusión de los derechos de tercera generación, que ya expresamente incluyen derechos comunitarios. O sea, en la misma Constitución, en la parte dogmática, vos tenés la garantía de los derechos individuales y a la propiedad privada, y en la última parte de la Constitución, incorporada con la modificación del 94, tenés derechos comunitarios, como por ejemplo la tutela a un medio ambiente sano. O sea que en realidad ahí no te está garantizando a vos individuo, sino lo que está protegiendo es el medio ambiente. O sea,
concepto, una idea, que es el medio ambiente, claro. Esa idea es la que tiene la protección. También otorga la propiedad comunitaria de las tierras a las comunidades indígenas, con ciertas condiciones y demás, ¿no? Pero por un lado tenés la propiedad privada en el 17 y después en el 75 tenés la propiedad comunitaria. Entonces ya claro. es un despropósito esta regulación constitucional que tenemos. Claro, claro. Y es terriblemente contradictorio, ¿no? Y en los momentos actuales vemos también como una pulseada entre seguridad o salud y libertad. ¿Y cómo ves eso? ¿Son contradicciones? ¿Se están pasando por encima de las libertades individuales? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, mira, Martín, yo para nuestra charla me hice un pequeño anotador. Esperá que estoy con la computadora acá. Sí. Lo que estamos viviendo en este momento tampoco es nuevo, lamentablemente. No es la primera vez que nos pasa esta afrenta tan brutal del Poder Ejecutivo a nuestras libertades individuales y a nuestra propiedad privada. Entonces yo investigué un poquito, los datos que conseguí son parecidos, pero no son todos uniformes, entonces estos que yo te voy a leer ahora son los que cierran mejor, digamos, ¿no? Los que tienen un mayor velo de certeza. Entre 1983 y mayo 19 del 2020, en la República Argentina se dictaron 931 decretos de necesidad y urgencia. Aún antes de la incorporación de la facultad o de la potestad del Poder Ejecutivo de dictar estos decretos de necesidad de urgencia en el 94, Raúl Alfonsín dictó 11 decretos que podrían considerarse de necesidad de urgencia o que reúnen las características de un decreto de necesidad de urgencia. Entre 1989... Ay, perdón, discúlpame porque me fui de archivo. Bancame un minuto acá. Entre 1989 y 1999, Menem dictó 284, de los cuales prácticamente 100 estuvieron dictados antes del 94. O sea, el 94 es la fecha de corte, si vos querés. De la Rúa dictó 60... Claro. Duhalde dictó 156, Néstor Kirchner 239, Cristina Fernández 82, Mauricio Macri 45 y Alberto Fernández entre el 11 de diciembre del 2019 y el 17 de mayo del 2020 dictó 63 decretos de necesidad y urgencia. Ahora, en el caso de Alberto Fernández, lo que tiene de diferente esta ocasión con respecto a las otras ocasiones, yo te puedo nombrar los casos más emblemáticos de regulación de emergencia, por ejemplo el ahorro forzoso de Alfonsín, que fue una afectación directa a la propiedad privada de los ahorristas, el plan Boni de Menem del 89, también una afectación directa y un ataque frontal a los derechos de propiedad privada de quienes mantenían sus ahorros en dólares en los bancos, depositados en los bancos. La diferencia, el corralito y la especificación en el 2002, en este caso lo que está sucediendo es que en la inmensa mayoría de la regulación de la emergencia solamente fue la propiedad privada, o la propiedad privada fue el derecho individual más afectado. Se tocó el dinero de la gente, se afectó el dinero de la gente. Pero en este caso particular, en atención a una circunstancia y a una emergencia que por primera vez, en mi opinión, es la primera verdadera emergencia, porque no depende del accionar de los políticos, sino que es una emergencia sanitaria. Todas las demás emergencias fueron consecuencia directa de las políticas públicas de los políticos, Totalmente.
gobernantes anteriores a quienes dictaron esas atribuciones de emergencia, ¿no? Esta es la primera vez que hay una emergencia de verdad, me parece, en mi opinión, y otra característica que la diferencia es que dentro de los decretos de necesidad de urgencia que dictó Fernández en estos 5 meses, se está afectando la libertad individual ambulatoria. Ahora estamos todos concentrados y estamos todos inhibidos y nos prohíben la libre circulación. Entonces yo hice un gráfico. Después, en tal caso, si a alguien le interesa, me buscan en Twitter, nos conectamos y yo paso estos resultados de lo que estoy trabajando, ¿ok? O sea, está disponible, está en proceso, no está terminado, pero si a alguien le interesa todos estos datos, yo los puedo facilitar. Entonces, de este conjunto de regulaciones que fueron dictadas, yo identifiqué, en el caso de Alberto Fernández, por ahora hay 4 decretos que son los que hacen una afectación directa a las libertades individuales de tránsito, de libre tránsito y circulación. Fundamentalmente en la emergencia sanitaria. El decreto 351 es el que, en virtud del cual le pide ayuda a los intendentes para que nos mantengan en caja y no andemos por ahí transitando. En la prohibición de ingresar y egresar del país, y aún, en mi opinión, hay una afectación a un derecho constitucional también amparado en el artículo 14, que es el derecho a peticionar a las autoridades, en tanto suspende los plazos de la administración pública. Los plazos de la administración pública son los plazos que corren ante la necesidad de plantear alguna situación o de plantear algún reclamo como ciudadanos, ¿no es cierto?, como regulados de esa administración pública que regula. Entonces, para mí ahí también habría una violación al derecho constitucional a peticionar a las autoridades. Por fuera de Alberto Fernández, ni qué decir la decisión del Poder Judicial de la Nación, del Poder Judicial. Que tengo entendido que hoy ya parecería ser que hay algunas provincias que están abriendo tribunales, pero esta circunstancia de mantener la feria extraordinaria en el Poder Judicial es una afectación directa al constitucional derecho de peticionar a las autoridades. O sea, yo quiero solucionar un problema de colisión de intereses con otros particulares o mismo contra el Estado. La vía es el reclamo judicial. Bueno, pues hoy en día no se puede. ¿Por qué? Porque tribunales está cerrado. Y te hago una pregunta, Caro. Disculpa que te interrumpa. Vi que el Congreso se reunió hace algunos días atrás, mucho después del inicio de la pandemia y demás, ¿no? Y a mí me parecía casi, iba a decir una mala palabra, ¿no? Un chiste, ¿no? Porque esto quiere decir que sin Congreso todo funciona igual, porque si recién se tiene algún rol que ocupar casi a los 2 meses de inicio de la pandemia, ¿es que son todos ñoquis o qué? Sí, no, a ver, indiscutiblemente que vos, yo y quienes nos están mirando, en general podríamos decir que estamos todos de acuerdo que la función exacerbada, exorbitante que tiene el Estado al momento de regularnos la vida, no solamente es innecesaria, sino que además es altamente perjudicial. O sea, claro, sin lugar a dudas, que el Congreso no funcione o que las leyes no se dicten, para nosotros es un oasis, ¿entendés? Es un estadio buenísimo, que no dicten más leyes. Claro. Hay una sobredosis legislativa, Martín, en este país, que hace imposible materialmente llegar a darte estos datos que te quiero dar de cuántos decretos de necesidad de urgencia en concreto se dictaron. No, está la sobredosis legislativa que es imposible, y eso se refleja después en las trabas y en las imposibilidades para poder desarrollarnos como nosotros consideremos y en atención a nuestra escala de preferencias de la mejor manera posible.
obviamente que el Estado no funcione sería fantástico. El tema es que el Congreso se reunió para dar cumplimiento a las exigencias de la Claro. 99, que es convalidar todo lo que viene haciendo Alberto Fernández, o por lo menos varios de los decretos que dictó Alberto Fernández. Un pequeño pie de página para ser intelectualmente honesta. De todos estos decretos que te mencioné, de estos 66 decretos, son muy pocos los que concretan la afectación a los derechos individuales. Los otros son prórroga de la prórroga de la prórroga de la prórroga. ¿Ok? O sea, eso... Claro, burocracia. Burocracia, sí. Sí. Y en cuanto a la regulación y a que el Congreso no funcione, yo te puedo tirar un dato, que el Congreso no funcione está buenísimo, pero el problema es que el Poder Ejecutivo sigue funcionando. Y nada más que entre diciembre y el 30 de abril de este año, el Boletín Oficial publicó un dossier con toda la legislación de emergencia que tiene 6.600 páginas. Terrible. Terrible. Resoluciones administrativas, disposiciones administrativas, declaraciones administrativas, o sea, que el Congreso no funcione, la verdad, está bien, buenísimo, pero lamentablemente la regulación continúa, y eso es lo que genera la imposibilidad de poder desarrollar y vivir cada uno de acuerdo a su proyecto de vida, como enseña el maestro Venegas Lynch. Totalmente. Caro, mira, poco para cumplir con los tiempos, porque los liberales cumplimos con los tiempos, digamos que hay un poco de enforcement. Bueno, queremos agradecerte y invitarte a que hagas un cierre y agradecer a todos los presentes por estar acá compartiendo este ratito. Pueden seguir a Caro, Carolina González Rodríguez, en su Instagram, el Instagram de la Fundación seguramente lo seguirán muchos. Y bueno, te invito a cerrar y a despedir este encuentro. Dale, bueno, Martín, muchísimas gracias, pido disculpas si fue una verborragia muy fuerte o tal vez muy intensa, pero bueno, es un vicio profesional, lamentablemente viene de fábrica. Así que bueno, te estoy inmensamente agradecida por esta oportunidad y muchas gracias a la Fundación Atlas por darme este espacio y a todos los que estuvieron con nosotros y a todos quienes participaron, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Caro, un abrazo para todos, un abrazo para tu hijo que nos acompañó con la tecnología, a Guido, genio, total. Lógico. Grande Guido, era chiquito Guido antes. Ah, chiquito, tal cual, era chiquito. Sí. Bueno, y un abrazo gigante para todos los presentes, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Martín. Gracias. Gracias, apágame. Chau. Gracias a todos.